Yo cuando estuve hace años, que tenía 20 años, me presenté, me acuerdo, a la prefectura y ya no era dueño de mí mismo. Yo me alisté a una fuerza de seguridad, con los años me recibí. Algo parecido nos dice Pablo acá en el versículo número que estamos viendo, versículo número 13, presentaros ahí. Es como en Romanos 12.1, ahora nosotros nos presentamos, o sea, tomamos una decisión, nos alistamos a la lista del Señor. Amado, están en la fila del enemigo, porque hay una guerra, aunque fue vencida en la cruz, pero todavía está esa pelea, o estás de un lado o le estás sirviendo a uno o al otro, pero a alguno le vas a estar sirviendo, o eres esclavo, como dice Pablo. Entonces la idea de presentarse ahí, tomar una decisión, la voluntad, la mente, ¿quién es tu dueño? ¿Para quién estás sirviendo? En Filipenses 2:12 al 13, Pablo nos dice algo parecido a lo que dice acá. Dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Ese ocuparse no significa que la salvación se puede perder, pero nos ayuda un poco a entender romano que estamos viendo acá, que en el verbo significa trabajar en algo, ahora nosotros estamos involucrados en esta tarea. Si fuimos alistados tenemos vida. Antes no, estábamos muertos. Pero la idea es empezar a trabajar ahí. Pero no habla de la salvación por obra. Eso que debe quedar en claro que vimos Romanos 3, 21 al 24. Sino que ahí somos responsables, vamos a decir, que el creyente de obedecer, porque nosotros estamos en una santificación progresiva. Entonces debemos ocupar. No se trata, creí y ahora que Dios haga toda la obra en mí. No. Por eso es que nosotros debemos ocuparnos. ¿Por qué están las exhortaciones? Luchar contra el pecado. Si habéis nacido, buscar las cosas espirituales, porque ya tenés vida. Entonces Dios te dio la voluntad. Por supuesto, hay niveles, ¿no? O sea, hay uno que va más adelante, otro, pero eso es lo que sucede. Si ya tienen vida, entonces no deben presentar el cuerpo. Ahora deben presentar el cuerpo para santificación. ¿Qué es? Santificación ahí es agios. ¿Qué es un santo? ¿Una coronita que tengo en la cabeza y alitas? No, no significa, pero significa que Dios nos apartó del mundo. Eso Eclesía nos sacó. No eres santo por congregarte en un lugar y escuchar unos signos la palabra de Dios de vez en cuando. Eres santo porque en tu vida diaria, de lunes a viernes, le estás sirviendo. Ya no le adorarán en Samaria ni en Jerusalén. ¿Cómo entonces lo harás? Dijo el Señor. En espíritu y en verdad. Porque ahora en este templo que está acá, el pecado quiere tomar reinar. Pero no, ahora somos reyes, somos sacerdotes. Al Señor nos ha puesto acá para cuidar. Entonces somos apartados ahora para Dios. Y tenemos una responsabilidad. Si hemos nacido de nuevo, aunque la salvación es por gracia, la salvación charis, hay vamos a decir, un regalo, una misericordia que Dios no nos ha dado, vamos a decir lo que nos tenía que dar de acuerdo a los pecados que tenía y nos dio. Si has recibido ese regalo de misericordia, ¿continuarás pecando? Por supuesto que no, porque Pablo está hablando de lo que empezó en el versículo, creo que 1. ¿Pecaremos porque la gracia abunde? No. ¿Pecaremos también porque no estamos bajo la ley? Dice, no, querer hablar. Entonces, ¿qué hay? Dios es un Dios moral, amado, no es un Dios amoral. Y Dios ha puesto una ley. Aunque muchos digan, yo no creo, esto no importa si crees o no crees, las consecuencias, el pecado te va a pagar. Muchos pueden decir, yo no creo en la ley de la gravedad. Bueno, yo te digo que te subas a un quinto piso y te tiré de cabeza, a ver si no la crees. No importa si no crees o no crees en la ley de la gravedad. La ley de la gravedad te vas a hacer contra el piso como una tortilla. Lo mismo la ley de Dios. Dios dice, haz esto y morirás. No lo creo, no importa si no lo crees, como la ley de la gravedad, tirate y vas a ver que está. No lo ves, existe. Entonces Dios dice, haz esto y te va a ir así. Entonces se trata de las decisiones que tomemos en la vida, amado, y acá estamos hablando de una vida eterna. Pecaremos, dice Pablo, para que la gracia abunde, y acá dice, creo que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, esto es un poquito difícil de entender. Voy a tratar como siempre, yo predico de una forma entendible para que se pueda entender. ¿Qué significa? No estamos bajo la ley. O sea, ¿significa que no tenemos que cumplir los 10 mandamientos? No, amado. Lo que Pablo está diciendo es esto. Sería algo ilógico, ¿no? Que Dios nos libre del pecado y de la ley para pecar. No tiene lógica esa, ¿no? No es razonable. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Lo que Pablo está diciendo es que no estás bajo la ley como pacto de obra para lograr ser salvo. La ley te dice, haz esto y vivirás. Entonces, no estar bajo la ley significa
no estar bajo lo que la ley te demanda. ¿Por qué? Porque Cristo ya la cumplió. Y ahora si la cumplió, entonces podés andar en novedad de vida. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Entonces es por eso, como Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todos los que no permanecen en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Y Gálatas 3, versículo 11 al 14 creo que dice que Cristo nos redimió de la ley porque Él murió, pero no es que no de la obligación de la ley, no. Es que ahora ya tenemos el poder, o sea, de Él adentro, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Y Pablo responde a la pregunta que se levantó en el versículo 1 de Romanos 6:1. ¿Pecaremos porque la gracia abunde? No, no tiene lógica eso. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Tampoco. Es lo mismo. Es que se vuelva a repetir ahí. Entonces, Pablo empieza a hablar de esa lucha contra el pecado y empieza a hablar también de una esclavitud al pecado. Amados, acuérdense que estoy hablando en el día de hoy un sermón, todo estoy abarcando del 12 al 23, por arriba. O le servís a Dios o al enemigo, o le servís al pecado o a Dios, o le servís a Dios o a Mamón, o le servís a César, al mundo o a Dios, pero no podés a ambos, porque o vas a complacer a uno y se va a enojar el otro. Como dijo Juan en Juan 8:31, algunos que estaban ahí, Señor Jesucristo hablando, decía, nosotros somos hijos de, creo que dice, somos hijos de, nuestro linaje es de Abraham. Y el Señor Jesucristo conocerá la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Si nosotros nunca pecamos. Yo pensaba que no eran pecadores. ¿Y qué le dice el Señor? Jesús le respondió que de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, amado. Entonces el pecado te puede esclavizar, amado. Es decir, no pierdas la salvación, ok, si no la vas a perder. Te puedo asegurar si Cristo murió por vos y tú confiaste en la sangre de Cristo que te has perdonado, sí, y eres salvo y sufre por el pecado, pero yo te puedo asegurar algo, amado. Yo te puedo asegurar algo. El pecado no te va a soltar tan fácil. No te va a soltar. Una vez que te pone el grillete, serás un hijo del Señor, pero Él te va a esclavizar. Y el Señor te va a dejar ahí un tiempo que clames y que grites. Yo te lo puedo asegurar. Pero también te puedo decir que el Señor es misericordioso y algún día te va a soltar para que aprendas. Pero es así. ¿No me crees? Pregúntale a Sansón lo que le hizo el pecado. Le arrancó los ojos. Lo tuvo esclavizado empujando. Así es lo que hace Él, amados. Entonces hay una pelea. Y si alguno está atrapado todavía con eso, siga clamando todavía. Porque el Señor nos redimió. Efesios 4:8 dice que por lo cual dice subiendo a lo alto se llevó cautivo a la cautividad. ¿Qué cautividad? La que dice en 2 Timoteo 2:24-26, que hemos predicarle con espíritu de mansedumbre, quizá el Señor le quite el lazo porque Satanás le tiene preso. ¿Qué lazo? La idea de esclavitud, amado. La idea que no sé si está, que el Señor vino a redimir a aquellas personas que se habían perdido, las que estaban esclavizadas. En Lucas 4, versículo 16 al 21 dice así: llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué, amado? Cautivos de Satanás. Él los pone presos. ¿Por qué? Por el pecado. La recuperación a los vistos, a los ciegos. ¿Ciego de qué, Daniel? Porque Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Satanás te saca el ojo, Satanás te ciega, Satanás te pone el grillete. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Satanás los tiene cautivos, los tiene presos. Y recuperación a los vistos, a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y él cerró el libro, lo devolvió al asistente, se sentó y los ojos de todos estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido en la Escritura lo que habéis oído. El Señor vino a traer libertad, amado, de la esclavitud, de la opresión del enemigo, de aquel que oprimía a Israel y lo tenía preso. Entonces hay una pelea que pelear. Ninguno puede servir a dos señores, porque
o aborrecen a uno, o al Señor, o aman a otro. O estimará más a uno y menos apreciará a otro. Pero nunca van a poder servir a Dios y a cualquier cosa que tengan. Nunca. El Señor es celoso. El Señor quiere que le amemos con todo el corazón. El Señor nos amó y entregó a su Hijo amado. Entonces debemos estar... Y Pablo nos empieza a hablar ahí un poco, del 12 al 23, que estoy hablando por arriba yo, que el Señor, si tenemos un corazón nuevo y si nos hemos sometido a esa forma, la palabra ahí, la forma, que la forma es tupos, creo que es como un molde. Ustedes saben que vivimos en un tiempo de relatividad, aunque ustedes no lo crean, dentro de muchos amados pastores que dicen que hay doctrinas primarias y secundarias. No pasa nada. Yo pagué un precio, amado. Yo pagué un precio, yo me aparté. ¿Saben por qué? Porque para muchos no es importante ciertas cosas. Se atreven a decir, no, esto no es importante. ¿Quién es el hombre para decir qué es lo que es importante? Acá la palabra es tupos, la forma de doctrina. Toda la palabra de Dios es importante. Pablo había dicho que recibimos, o sea, por gracia del apostolado, él, para obediencia de la fe de todas las naciones, por amor a su nombre. Hemos obedecido a esa forma de... Entonces la palabra de Dios es importante. Tupos, a él dice la doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, a su joven que había puesto ahí ese pastor en Efesios, dijo 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En 1 Corintios 15, versículo 13, porque primeramente os enseñé de lo que asimismo recibí, que Cristo mismo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y así, en 1 Tesalonicenses 4:1, dice también, la vida para vivir la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos que exhortéis el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como conviene conduciros para agradar a Dios y así abundar más y más. Y así en Efesios 2:20, edificados el fundamento de los apóstoles, principal piedra que es Jesucristo. Y así podríamos seguir la palabra que fue transmitida. La palabra es paradidomi. Ahí, paradidomi. ¿Qué es esto? Pablo le interesaba la doctrina. Porque Cristo tiene que ser formado en nosotros. Si Cristo está, el Espíritu Santo va a tomar de esto, de la palabra. Ahora, si la palabra no la lees y durante el día vos le das al pecado que todavía vive ahí dentro, para que tus oídos, tus ojos, y estás todo el tiempo con las cosas, después no vengas que decir que estoy preso, porque lo alimentaste a él y le diste fuerza a la inmundicia que está ahí. ¿Qué es eso, inmundicia? Acatarsia, denota suciedad moral. Denota de una casa que no está limpia. Una persona que no tiene la casa limpia, ¿qué es? Porque es un sucio. Perdón, pero es un sucio. Lo mismo, una persona que no tiene el cuerpo que el Señor le ha dado y no lo busca purificar es porque es un sucio, es un inmundicio, es una catarsia. Una persona que no le importa que el pecado le contamine, que le ensucie todo. ¿Vieron esa fiesta que hacen los jóvenes? Que todos y dejan todo sucio así. Bueno, el pecado hace eso, se hace la gran fiesta adentro y deja todo sucio. Así es, lo deben ver como es inmundo, es lascivio. Él no le importa, él quiere destruir todo. Él no vive una vida piadosa como que Dios quiere. Él le gusta vivir con palabras deshonestas, lenguaje injurioso, hablar, criticar. La palabra que utiliza ahí Pablo es iniquidad. ¿Sabes qué significa eso? Eso es grave, amado. Iniquidad es anomia. Es algo negativo. Es contrario a la ley de nomo. O sea, viene también de injusticia, de maldad. Ustedes dirán, que no presente el cuerpo, ¿para qué? Él está en contra de la ley, el pecado. Él es un anticristo, no quiere saber nada con Dios. En Mateo 7, 21 al 23 dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre aquello, alejados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe cuál es la palabra? La que utiliza acá, anomia. El Señor va a decir, no conozco. ¿Por qué? Porque aquellos que no aman la ley de Dios, el Señor dice que no tienen ninguna relación con Él. No los conozco, dice el Señor, no tengo nada que ver con ustedes. Entonces, eso es lo que sucede, amado. El pecado, o puedes tener muerte o puedes tener vida, pero eso es lo que dice el Señor. El Señor dice en su palabra que la muerte
y la vida Él le había puesto delante de ellos. Es lo mismo que sucede en el Evangelio. En el Evangelio el Señor te da su regalo que es en Cristo. Ahora el pecado te quiere dar la paga de la muerte. No sé si se acuerdan de Deuteronomio 30:19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy que te he puesto delante de la vida y de la muerte. Escoge para la vida, porque vivirá tú y tu simiente. Deuteronomio 30:19. Lo mismo con el Evangelio. El Señor te dice: te he dado las buenas noticias de que si crees ahora, y no solo que creer, porque el resultado, amado, de ser justificado, ¿cuál es? Es ser santificado, amado. Si no vives una vida santa, apartada, es muy posible que vas camino al infierno. Le estás alimentando el pecado y Él te lo va a dar. Dice, al final, la paga, ¿sabe cuál es? Significa salario que se le daba a un soldado. Esa es la paga que aparece ahí. Muchos dirán, bueno, quizás yo no muero, pero vas a pagar consecuencias si eres un cristiano. El pecado paga consecuencias. ¿Tienes relaciones ilícitas que no estás casado? Bueno, puede tener sida. ¿Quién te dice que esa persona no va y tiene relaciones con otro? O como David, que pagó consecuencias con el hijo. Pagó una consecuencia. Vino la espada del Señor sobre él. Se paga. Pagamos consecuencias, se lo puedo asegurar. No perdemos la salvación quizá, pero el Señor nos disciplina. Nos va a disciplinar de alguna forma. Va a haber una paga del pecado. Entonces no podemos estar jugando. Entonces hay una pelea, hay una lucha que pelear. Pelear la buena batalla que el Señor nos ha mandado a pelear y a poner la armadura que el Señor ha mandado en Efesios 6 versículo 10. Entonces o vas a servir a la iniquidad o vas a servir a la justicia. La justicia quiere decir rectitud. Tus cosas van a ser alineadas con la voluntad de Dios. La conducta va a estar opuesta a lo que es la iniquidad. Voy a considerar lo último que me falta del sermón.